Hola, hola, saludos, bendiciones a la gran familia Pacto de Gracia. Como siempre digo, para nosotros es un momento de felicidad y también de honra poder llegar a todos ustedes a distintas partes del mundo a través de estos medios, de estas plataformas que nos permiten pues difundir buenas noticias como lo son la palabra de Dios, esa palabra que vivifica, transforma, direcciona, da vida, da esperanza, porque eso es la palabra de Dios y eso es lo que nos motiva episodio a episodio, venir a compartir la palabra de Dios, que lo único que Dios quiere es que tú puedas comenzar a disfrutar esas promesas que están allí en la palabra de Dios y tú puedas comenzar a experimentar el amor, la misericordia, la gracia, su perdón, su bondad y todas esas promesas que allí están. Entonces, por eso nosotros a través de Pacto de Gracia solo queremos darte, ser instrumento quizás de recordarte, de hablarte, de animarte a través de la palabra de Dios para que puedas alcanzar el propósito por el cual estás en esta tierra y Él te escogió. Así es, bienvenidos a un episodio más de Pacto de Gracia. Para nosotros es una bendición estar acá y como dice Gerson, recordando, creo que el ministerio más poderoso que el Señor nos ha permitido y creo que es un llamado a todos, es que podamos extender estas palabras de vida, de ánimo, de bendición a las personas que están a nuestro alrededor, porque nosotros debemos entender que aunque no todo está aquí, somos peregrinos acá en la tierra y estamos esperando nuestra redención final. El Señor no nos dejó desamparados y de hecho el propósito de Dios es que podamos ser testigos del poder del mensaje del Evangelio. Y para ello nosotros necesitamos experimentar también el poder del mensaje de salvación, del mensaje del Evangelio, para que otras personas puedan también ver esa luz reflejada a través de nosotros, que es la luz de Cristo. Entonces es importante que nosotros como creyentes no tomemos lo que Dios ha dicho, todo lo que Dios ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario, que no lo tomemos pasivamente, que no lo tomemos negligentemente, sino que podamos ser diligentes en cuanto a conocer estos aspectos maravillosos de lo que Dios ya nos ha dado a través de Cristo Jesús, para poder ser lo que Él realmente dejó, que nosotros fuésemos testigos del Evangelio, testigos del poder maravilloso de Dios. No es cualquier mensaje, es un mensaje poderoso, capaz de transformar vidas, corazones y también de darnos la forma de cómo huir de la corrupción de este sistema y de este mundo. Y debemos entender y saber que nosotros como hijos de Dios y todas esas personas que nos están viendo, nos están escuchando en las distintas plataformas, es que la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario no fue una obra inconclusa, ¿sí? Jesús, antes de morir, dijo unas palabras, dijo, consumado es. Así es. Dijo, está todo terminado, todo listo. O sea, la obra de la cruz del Calvario fue una obra terminada. No fue que Dios dejó cosas por hacer más adelante, no. Todo nosotros, y es allí donde en esa obra terminada de Cristo en la cruz y en su resurrección es donde debemos caminar. ¿Qué quiere decir consumado? ¿Qué quiere decir que todo está hecho, que todo fue terminado? Es que no hay carencia de nada. Dios suplió todo, escúchame bien, todo lo necesario y está en su palabra, está revelado en su palabra para que tú y yo caminemos en ese bienestar, en esa plenitud, en esa gracia, en esa prosperidad a su manera, la cual hemos venido hablando, es porque esa obra ya está terminada y si está terminada,
No hay carencia de nada. O sea, no puedes ir a la palabra para ver para qué. No, 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 no. Todo está listo en Cristo. Entonces, todo lo que podamos estar necesitando está en un solo lugar. Está en Cristo. Así es, así es. Y la vida victoriosa que la palabra habla es una vida que necesitamos experimentar acá, en la tierra, porque ya cuando estemos en nuestros cuerpos glorificados ya no va a haber ningún tipo de victorias que obtener. Nosotros debemos obtener nuestras victorias desde la victoria de Cristo. Amén. Es diferente, no estamos tratando de alcanzar muchas cosas, sino que simplemente estamos, como siempre decimos, cooperando con este plan de salvación, de libertad, de redención que ya Cristo alcanzó para nosotros y que nosotros simplemente tenemos que someternos a lo que la palabra del Señor dice y a creer todo lo que ya Jesús nos ha dado para empezar a disfrutarlo. Entonces, saquémonos esos clichés, esos chips que quizás la religión o nosotros mismos, pues, a través de lo que hemos recibido, creemos que Dios quiere que nosotros suframos en esta tierra y que no tengamos victorias, porque no es el mensaje de Cristo, no es el mensaje del Evangelio, no es el mensaje que nos dejó el Señor, no es el mensaje que nos dejan las Escrituras, sobre todo las cartas de Pablo, el Nuevo Testamento. No es la visión que nosotros vemos a lo largo de las Escrituras. Evidentemente, como siempre hacemos énfasis en esto, no es que estamos exentos, los cristianos no tienen problemas, no, los cristianos atravesamos también circunstancias, pero de algo sí estamos seguros, tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida de victoria. Y una de las claves que necesitamos entender, que lo empezamos a tocar en el episodio anterior, es que necesitamos conocer las leyes que rigen el reino de Dios. Entre esas está la ley de la siembra y la cosecha. También hay una ley que se apega a esa ley de que las semillas se reproducen según su especie, ¿sí? Entonces, no podemos pensar que vamos a sembrar o vamos a gestar en nuestra vida un tipo de semilla y vamos a cosechar otra cosa. Entonces, necesitamos firmemente entender cómo funciona esta ley. Primero, Gerson, porque si desconocemos o nos hacemos los que no conocemos esta ley, evadimos esta ley, podemos caer en abusos, podemos caer entonces en malas prácticas. Y sembrar Incorrectamente, porque no estamos entendiendo claro, que lo que estamos haciendo va a generar un resultado. En cambio, cuando lo entendemos, nosotros podemos vivir de una manera más intencional y saber que cada pensamiento, cada acción, cada decisión que nosotros tomamos a lo largo de nuestros días, de nuestras horas, de nuestra vida, van a originar un resultado. Yo creo que vivimos con una conciencia de que nosotros mismos tenemos en nuestras manos el poder para determinar un futuro glorioso o una derrota. Entonces, pero muchas veces creemos que Dios está involucrado en todo esto. Y en lo que sí está involucrado Dios, en que nos dejó el poder para nosotros poner en práctica sus principios o decidir no hacerlo. Entonces, mejor nos hace a nosotros poner en práctica sus principios, como Dios le dijo a su pueblo en cierta oportunidad: tienen para elegir la vida o la muerte, la bendición o la maldición, pero yo les recomiendo, les dijo el mismo Dios, les recomiendo que elijan la vida. Entonces, cuando entendemos la ley de la siembra y la cosecha, estamos entendiendo que podemos elegir vida o podemos elegir muerte, podemos elegir la semilla que sembramos o no. Así es, así es. Podemos sembrar para nuestro espíritu o para nuestra carne. Así es. Entonces, es cuestión de nosotros decidir sembrar esa semilla calificada, como lo es la palabra de Dios, que sabemos y entendemos que no hay malos resultados cuando sembramos la palabra de Dios. Jesús siempre siendo hijo de Dios, él siempre se mantenía a la intimidad
con el Padre. ¿Por qué? Porque es allí donde él recibía dirección y él decía, yo no hago nada que no veo hacer a mi Padre. Yo no digo nada que mi Padre no diga. En pocas palabras, Jesús estaba diciendo, yo no siembro nada o no voy a sembrar nada mientras esté en esta tierra que no sea otra semilla que el Padre me dé. Dependiente completamente de las palabras de Dios. Completamente de Dios. Entonces nosotros debemos tomar este ejemplo de Cristo mientras estuvo en su ministerio y decidir, no voy a sembrar en mi vida otra semilla que no sea la que el Padre me ha dado. Porque debemos de entender que nuestro Padre es un Padre proveedor. Él siempre va a proveer para cada necesidad. O sea, ¿qué es proveer para cada necesidad? Hablando en este principio, esta ley de la siembra y la cosecha, o sea, es que Dios siempre nos va a proveer esa semilla que vamos a sembrar para cada situación. Sí, para cada área de nuestra vida. Si es emocional, en la palabra de Dios tenemos la provisión de Dios para nuestra parte emocional. Si es en nuestra parte financiera, prosperidad financiera, en la palabra de Dios, Dios nos ha dado ya la semilla que debemos sembrar. Si es para nuestro espíritu, en su palabra tenemos un arsenal, un depósito completo y grandísimo de semillas. Un granero. Un granero para que sembremos. Si es para nuestros hijos, ahí hay semilla para tus hijos. Si es para tu matrimonio, ahí hay buena semilla para tu matrimonio. Si es para tu futuro, si es para la vida eterna, ahí hay semilla. Entonces debemos disponernos y tomar la decisión de agarrar este granero del cielo y comenzar a regar semilla por donde quiera que vayamos, y te aseguro que algo glorioso comenzará a suceder. Comenzarás a cosechar cosas que tú vas a decir, wow, ¿sabes por qué? Porque decidiste en todas partes. Yo creo que nosotros debemos sembrar esa semilla de la palabra en todas partes, en todo lugar, ¿sí? Aún cuando veamos que la tierra, como ese sembrador, él no dijo, bueno, aquí hay espino, no. Él simplemente voy a sembrar. Igualito, voy a sembrar la semilla. Él no se detuvo. Sembró en la tierra que quedaba junto al camino. Sembró la que tenía algunas tierras, algunas piedras, perdón. Él simplemente sembró. De esa misma forma, tú y yo tomemos la decisión hoy de sembrar la semilla incorruptible donde quiera que vayamos, aunque vea que esa tierra está dura, está con espino, tiene muchas piedras. No, siembra la palabra de Dios porque en algún momento va a dar fruto. Así es, y creo que como lo acabas de decir, Dios siempre nos ha dado todo primero. De hecho, Él dio a su Hijo único. Fue una siembra maravillosa que Dios hizo para todo la raza humana, y gracias a esa siembra, los que creen en Él, los que aceptan este sacrificio, los que creen en este sacrificio, en esta redención, en esta obra de Cristo, pues entonces son trasladados de las tinieblas a la luz, son hechos hijos de Dios. Entonces la gran cosecha que vino a través de Jesucristo es el pueblo de Dios, el pueblo de Cristo, la gran familia de Dios, la gran familia de la fe. Entonces, decíamos que el fruto, los resultados de la semilla que Dios dio, que fue su Hijo, entonces se convierte también en las semillas para nuestra vida plena, para nuestra bendición. Fíjense que esto está en 2 Corintios capítulo 9, versículos 6, 7, todo esto mucho se usa para hablar sobre las siembras financieras, pero hay unos principios muy fundamentales acá. Dice, Dios tiene el poder de darles más bendiciones de las que necesitan para que siempre tengan lo suficiente para ustedes y también para que puedan ayudar generosamente a toda buena causa, así como está escrito, el justo siembra sus bienes, da a los pobres y nunca deja de hacer lo que es justo. El versículo 10 es el clave. Dice, Dios es quien da la semilla al que siembra. Dios nos dio a Jesús. Y nosotros ahora podemos sembrar
en esa obra terminada, Amén. completa y jamás deshecha de Cristo en la cruz del Calvario para poder cosechar esa vida plena que el mismo Jesús dijo que había venido a darnos. Entonces dice, Dios es quien da semilla al que siembra y el pan al que se alimenta. De igual manera les dará a ustedes muchas semillas y las hará crecer para hacer una gran cosecha de justicia de ustedes. A lo mejor mucha gente se preguntará, ay, pero es que yo no tengo que sembrar, ¿cómo siembro? No, ya, como tú lo has dicho, ya la semilla está. Así es. Esa semilla incorruptible, esa semilla que ni la polilla, nadie la puede eliminar. No, la semilla sembrada es Cristo. Ella resucitó y dice que dio muchos frutos, de lo cual tú y yo somos parte, ese resultado de esos frutos, de muchos frutos, y lo estamos hablando en todos los ámbitos. Entonces dice que mucho más nos va a dar. Entonces ya la provisión está, ya la semilla está. Ahora yo decido, como siempre lo hemos recalcado, y es porque es que no es que haya escasez de semilla en nuestras vidas, no, es que no hemos querido agarrar esa semilla que es Cristo y comenzar a sembrarla en cualquier área de nuestra vida, como lo he dicho con anterioridad. Y resumo con esto. O sea, ¿qué debemos hacer? La semilla que Dios nos dio fue su Hijo, su obra terminada en la cruz del Calvario, su muerte y su resurrección. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Tomar la decisión de sembrar a Cristo aquí, Cristo allá, Cristo aquí, Cristo en mi mente, Cristo en mi alma, Cristo en mi espíritu, Cristo en mi matrimonio, Cristo en mi familia, Cristo en mis hijos, Cristo en mi esposo, Cristo en mi esposa, Cristo en la ciudad, Cristo en mi vecino, Cristo en mi mamá, Cristo en mi papá. Siembra esa semilla que es Cristo y te aseguro que la cosecha será gloriosa y abundante. Y vas a cosechar donde sembraste a Cristo. Cristo va a reverdecer y va a dar muchos frutos donde tú sembraste. Así es, dice el apóstol Pablo, yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Tenemos que estar convencidos de que cuando sembramos la palabra de Dios, el que garantiza el crecimiento no es cualquier persona, es Dios. Claro. Y también cuando nosotros sembramos la palabra de Dios en nuestras vidas también se convierten en un canal de bendición para otras personas. La gente puede venir y también comer fruto bueno de Amén. Nuestras vidas. En el versículo 11 del capítulo que estamos leyendo, dice, ustedes tendrán toda clase de riquezas para que puedan ser generosos. Es decir, sembramos para nuestras propias vidas, pero la cosecha que Dios nos da es tan abundante que podemos ayudar a otras personas también a comer de esos frutos. Entonces, es importante que nosotros seamos muy determinados en sembrar la palabra de Dios en nuestras vidas y reconocer que ya lo tenemos todo en Cristo Jesús para nosotros huir de la corrupción de este mundo y poder experimentar una vida plena y abundante. En el episodio anterior hablamos de que la palabra nos dice que no nos cansemos de hacer el bien porque llegará el tiempo que vamos a cosechar. No nos cansemos, o sea, es una continuidad de siembra. No nos podemos detener en la siembra porque si usted detiene de sembrar va a detener la cosecha. O sea, esto tiene que ser un ciclo, una rueda, como así decirlo, constantemente sembrar la palabra de Dios, porque si yo dejo de sembrar voy a dejar de cosechar, y esto sucede en lo natural como también en lo espiritual. Entonces no nos cansemos de hacer el bien, porque tarde o temprano vamos a cosechar. Y aquí en lo que hemos leído dice, el justo siembra sus bienes, da a los pobres, pero sigue algo muy importante, dice, nunca deja de hacer lo que es justo. Lo que es correcto. Lo que es correcto. Así es. O sea, si yo veo que una semilla, y hablando de la palabra de Dios, me da buenos resultados, buenos frutos, pues no dejes nunca de sembrar, no dejes nunca de hacer lo que es justo, no dejes nunca de hacer el bien, no dejes nunca de poner en práctica lo que Jesús dice, porque esto trae
buenos resultados. Así es. Entonces muchas personas se preguntarán, explíquenme esto de maneras prácticas. Bueno, ¿qué podemos sembrar en nuestra vida? Sembrar acciones. Por ejemplo, si sembramos bondad, amor, misericordia, perdón, cosecharemos bondad, cosecharemos amor, cosecharemos misericordia y perdón. Una de las bienaventuranzas dice que bienaventurado el misericordioso porque alcanzará misericordia. Entonces Jesús, en pocas palabras, estaba enseñando a través de las bienaventuranzas esta ley de la siembra y la cosecha. Pero por el contrario, si sembramos críticas, chismes, odio, ¿qué cosecharemos? Conflictos, amargura, resentimientos. ¿Sí? Y pare usted de contar. Entonces después nos preguntamos por qué estoy así, por qué vivo así, por qué me siento así. Tenemos que entonces reflexionar en qué tipo de semilla nosotros estamos o qué tipo de semilla estamos sembrando. Y viene a mi mente en cuanto a esto de sembrar esas acciones, de verdad que he visto muchos casos, o he escuchado también muchos casos, que personas en su edad adulta pues quedan solos, mueren solos, sin atención ni siquiera de nadie, ¿no? Si Dios tiene misericordia, bueno, de alguien. Y entonces tú escuchas la historia y fue porque él durante su vida, pues las semillas que sembró en su familia, en sus seres queridos, quizás no fue la más correcta, sino ese de odio, ese de amargura, de conflicto, y eso a la larga fue lo que cosechó esta persona, y simplemente mueren aislados, mueren solos porque decidieron sembrar esa semilla y no es lo que Dios quiso para esa vida o para esa persona. Simplemente ella decidió sembrar esa semilla y fue lo que cosechó. Y de verdad es sumamente triste. Así es, así es. Acciones, por ejemplo, la diligencia, el trabajo, que se cosecha fruto y prosperidad, lo dice Proverbios 10:4. Pero si sembramos pereza y negligencia, cosecharemos escasez y necesidad, también lo establece Proverbios 20:4. ¿Qué otra cosa podemos sembrar? Palabras, Gerson. Correcto. Palabras. Aunque usted no lo crea, las palabras son semillas. Y lo dijimos en episodios anteriores, porque nuestra mente es como un semillero. Sí, Como absolutamente. un semillero. Y es donde se certifica la semilla y el corazón es donde se deja crecer. Entonces, aunque usted no lo crea, la palabra son semillas, y analicemos hoy qué estamos hablando, qué estamos declarando con nuestra boca en nuestros hijos, matrimonios, ciudad, ministerio, vida, relaciones. Es momento de dar un stop ahora y ver qué palabras estamos pronunciando. Así es, porque las palabras tienen el poder de crear, que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y todo lo que vemos creado que aún se sostiene por las palabras de Dios. Y ese mismo poder nosotros podemos alinearlo a lo bueno o a lo malo. Si nos alineamos a la palabra, entonces estamos creando atmósferas genuinas, correctas. Entonces cosechamos ánimo, bendición, fortalecimiento cuando sembramos palabras correctas. También, por el caso contrario, si sembramos queja, palabras negativas, ¿qué se cosecha? Un ambiente negativo y un ambiente de desánimo. ¿Qué otras cosas podemos sembrar? Sembrar actitudes, podemos sembrar gratitud y contentamiento y cosechar alegría y paz. Por otro lado, podemos sembrar amargura, envidia, y se cosechará ¿qué? Frustración y vacío. También hemos hablado de siembra espiritual, podemos sembrar para nuestro espíritu, creo que lo hemos explicado ya. También podemos sembrar para nuestra carne, y cada una de ellas pues también tiene su cosecha. Entonces fíjense lo que el apóstol Pedro también dice aquí en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Piedad significa una vida justa, una vida correcta, hacer lo que está bien. Entonces todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea,
No podemos conocer todo lo que Dios nos ha dado sobre la vida y sobre vivir piadosamente o correctamente si no lo conocemos a Él. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es decir, a través de Cristo, a través de la palabra de Dios y de todo lo que Dios nos ha dado, tenemos la oportunidad de huir de la corrupción, de la destrucción que generan las malas decisiones en el mundo. No tenemos por qué tener los mismos resultados de aquellas personas que no tienen al Señor y que no respetan la palabra del Señor. Si amamos y respetamos la palabra del Señor, tenemos garantía de que vamos a tener buenos resultados. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, todo esto es una siembra, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces tenemos todo lo que tenemos es que seguir sembrando y añadiendo conocimiento y añadiendo fe a ese conocimiento y añadiendo dominio propio y añadiendo paciencia, porque eso es la garantía de los buenos resultados. Así es. Y bueno, llegó el momento donde tenemos que hablar sobre la parte de sembrar, ¿no? Ya hemos hablado sembrar para nuestro espíritu, sembrar en nuestra mente, sembrar en nuestra alma. Y bueno, vamos a tocar la parte de siembra cuando nos toca sembrar en esa parte, la parte financiera. Vamos a tocar en este momento para ir concluyendo ya con esto de la siembra. Entonces es algo que es un principio también, y en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 6 y 7 dice de esta manera: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Este es un principio que nosotros debemos entender y es clave. Escuche, el que siembra escasamente, y usted lo ha escuchado muchísimo, escasamente segará. O sea que la cosecha va a ir proporcional a la siembra. Dependiendo del nivel o el porcentaje de tu siembra, ese mismo porcentaje, pero no, quizás aún mayor, porque siempre nosotros sembramos un porcentaje y cosechamos más que eso. ¿Sí? Siempre lo dan. Eso es algo verídico. Cuánta bondad, cuánta gracia de Dios vemos en esto. Que nuestra cosecha siempre va a ser mayor. Así es. Que nuestra siembra. Así es, un principio clave para la prosperidad económica. Sin embargo, en estos versículos se dan, Gerson, unos principios fundamentales que debemos entender, que no debemos dar por obligación, por necesidad, ni con tristeza. A mí me encantó eso de por necesidad. Sí, entonces nosotros debemos entender que la motivación por la cual estamos dando es importante. Y bueno, esto ha sido un tema bastante controversial porque evidentemente han habido muchos abusos en cuanto a estos temas, pero no deja de ser un principio bíblico y de alguna manera tenemos que abordarlo y que sea el Espíritu Santo quien nos convenza de que esto realmente funciona. Pero debemos dar, como dice allí, como propongamos en nuestro corazón, no por manipulación, no porque te van a caer unas plagas y todo este tipo de cosas, no por miedo, no por temor, sino más bien dice la Biblia que Dios ama al dador alegre. Y cuando das con alegría, significa que estás dando con un corazón correcto. Entonces, lo más importante acá es que no ignoremos que
si sembramos escasamente, cosecharemos escasamente, o generosamente, cosecharemos generosamente, pero que la motivación por la cual estamos dando es importante, debe llevar fe. La motivación debe llevar fe, debe llevar alegría, debe ser espontáneo, porque ahí dice que como propongas en tu corazón. Entonces lo que sientas en tu corazón, eso es lo que va a tener valor para Dios. Entonces es importante que nosotros quizás en episodios posteriores vamos a tocar otros aspectos importantes, porque no es solamente dar lo que nos va a garantizar a nosotros una buena cosecha financiera. Hay otros principios que también debemos considerar. Ahorita vamos a hacer como la introducción. La introducción, vamos a tocar ciertas cositas. Y es como dice mi esposa, muchos abusos, mucha gente cuando le tocan este tema, pues se van y dicen, bueno, ya van a empezar a pedir hablar dinero. de esto, a pedir dinero. Pero esto no deja de ser un principio. Con todo el respeto, con toda la responsabilidad, es una ley, es una ley. Y en cuanto a la prosperidad financiera y a la manera de Dios, porque esto no lo dictaminó un hombre, esto lo practica esta ley del dar, ¿sí? Hablando financieramente, la practica el no cristiano y el cristiano, y escúcheme algo, le funciona, porque es una ley. Es una ley. Entonces, si al impío le funciona, ¿por qué a mí, como hijo de Dios, voy a tener tantas estructuras, tantos prejuicios cuando me tocan esta parte del dar, del sembrar y todas estas cosas? Si a mucha gente lo practica y le funciona y son súper prósperos, ¿cuánto más a mí, que soy un hijo de Dios, me estoy perdiendo de ser próspero, hablando financieramente, por no practicar este principio bíblico? Así es, sembrar y cosechar, dar y recibir. Son principios, son leyes que no caducan, Gerson, que vienen manifestándose desde la antigüedad y todavía permanecen, porque lo más impresionante de nuestro Dios es que sus leyes no pasan, sus leyes no caducan, sus leyes no dejan de funcionar, siempre funcionan para nuestro bienestar. Resumiendo todo, porque estamos cerrando este episodio de hoy, cosechamos entonces lo que sembramos, pero también cosechamos más de lo que sembramos. Un grano de maíz no produce un solo grano, sino que produce mazorca, y esa mazorca tiene muchos granos, y así sucesivamente. Sí, algo glorioso. Algo glorioso. Cuando siembras, te aseguro que la cosecha va a ser mayor de lo que sembraste. Sí. Wow, es un tremendo negocio, ¿no? Total. La cosecha no siempre es inmediata, se requiere paciencia, y eso lo vimos anteriormente, y la calidad de la semilla importa. Entonces, para prosperar a la manera de Dios, debemos vivir conscientemente bajo estas leyes espirituales, no abusar de ellas, pero tampoco evadirlas o ignorarlas, sino que es un llamado a la mayordomía y a la administración correcta de todo lo que Dios nos ha otorgado a través de su gracia y de su amor. Bueno, como dijimos, desde siempre en los episodios muy anteriores, que quizás la parte financiera era la última que íbamos a tocar, porque eso va a ser el resultado de todo lo que hemos venido hablando, pues no te pierdas el próximo episodio de Pacto de Gracia. Quedan muchas cosas todavía: familia, hogar. Ay, queda muchísimo, ¿no? Finanzas, mucho, porque Dios quiere que prosperemos en todas las cosas. Claro que sí. Bueno, entonces nos vemos el próximo episodio. Comparte este video, dile a la gente, mira, hay una palabra poderosa en Pacto de Gracia, alguien necesita escuchar esto, así que bueno, comparte, suscríbanse y denle like, y bueno, nos siguen y nos vemos y nos escuchamos el próximo episodio por acá, por esta plataforma. Dios me les bendiga, Dios me les guarde, le amamos muchísimo. Nos vemos.